Bendito Dios, Padre eterno, gracias Señor te damos este día por la oportunidad de estar vivos, por la dicha Señor de poder reunirnos como familia, como tu cuerpo, como iglesia, y saber Dios que tú nos hablarás a través de tu palabra, de tus escrituras. Gracias por el alimento espiritual que hemos de recibir. Danos entendimiento, danos discernimiento y saber Señor que todo lo que está escrito es para la edificación de tu iglesia, de tu grey. Danos ese deseo, esa hambre de conocer más de ti, de poder guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente y ponerlo por obra para glorificar tu nombre siempre, Señor Jesús. Gracias, en tu nombre oramos. Amén. Pues muy bien, amada familia, hoy vamos a hablar sobre que es necesario morir para poder nacer. Hace unas semanas hablábamos sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso precisamente, ¿no? El resucitar es el volver a nacer, morir para nacer. Muchas personas han sufrido accidentes muy graves y al salvarse se dice que volvió a nacer. También hay personas que dejan algún vicio o sienten liberarse de esa esclavitud y también se dice popularmente que volvió a nacer. Hay cosas en esta vida que parecen imposibles y al verlas superadas se dice que se ha vuelto a nacer. Pero en realidad eso es solo una muestra del poder de Dios, que les ha dado a esas personas una nueva oportunidad para seguir en este mundo, de vivir un poco más de tiempo, pero con un propósito, para buscarlo y para vivir agradecidos con Él. En verdad, solo hay una manera de volver a nacer, y como todo lo que nace, antes debe de morir. La palabra de Dios es muy clara, y Jesucristo nuestro Señor lo dijo de la siguiente manera en el Evangelio de Juan 3, 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que mira, aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Estamos en el versículo 8. En el versículo 2 dice sabemos, y cuando dice sabemos, porque no mencionó él, ¿verdad? Rabí, sé que has venido, sino menciona sabemos. Estábamos hablando del Sanedrín, de que seguramente habían mandado a Nicodemo a preguntarle, ¿no? La palabra, el escrito te en griego significa plural, entonces por eso dice sabemos. Y aquí la palabra misma griega pneuma, P-N-U-M-A, pneuma, significa también viento, así como espíritu. Así que dice: nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, todo aquel que es nacido del Espíritu. Y platicábamos precisamente lo que el Espíritu va haciendo en cada persona. Algunos argumentan que reciben al Espíritu cuando hacen la confesión de fe, que aceptan al Señor Jesús en su corazón. Y es obvio que si tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, pues quien está en ti es el Espíritu Santo. Mas si una persona únicamente realizó una oración de confesión, pues realmente sin fe, sin el deseo, el anhelo de que Jesús entrara en su vida, pues difícilmente va a haber la manifestación del Espíritu. Por otro lado,
Otras personas, otras corrientes doctrinales, pues dicen que es a través del bautismo y únicamente en el bautismo donde se recibe el Espíritu. Pero no podemos comprobar en qué momento se recibe porque no es visible. Obviamente el bautismo sí, porque está la iglesia o parte del cuerpo de Cristo, y ahí es donde pues puede manifestarse o realizarse este acto visible de la fe de una persona. Pero lo que genera que la persona no lo podemos ver, los frutos, esos se ven, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos viendo cómo una persona realmente es transformada, es decir, la persona que era alcohólica, la persona que vivía en drogas, o que era una persona violenta o mentirosa, o una persona que era de alguna manera alejada de su familia, ahora comienza a tener una transformación. Eso sí, es cuando uno ve los frutos del Espíritu. Pero para poder nacer de nuevo tienes que morir primero. Así es, como la semilla muere para dar vida a la flor, también nosotros debemos decidir morir al pecado, al antiguo hombre o mujer que éramos, para que al nacer de nuevo haya quedado atrás esa vieja naturaleza. Por eso es una decisión muy importante, mis hermanos, que debe de tomarse con una profunda convicción, con responsabilidad, con un anhelo que viene de un verdadero acto de amor, un verdadero acto de arrepentimiento a nuestro Señor Jesús, para decidir morir para Él, con Él, y también así resucitar con Él nuevamente. Este acto de morir y volver a nacer se manifiesta, hemos dicho, pues por medio del bautismo. Hay varias escrituras, leyendo Juan 3, 12, 15, en el versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, cada vez, ahí en el libro de Números 21:9, cada vez que Moisés levantaba la serpiente, la gente quedaba sana de las picaduras. Cada vez que aparece la palabra levantado, pues se hace de igual manera una referencia a la resurrección de Jesús. Morir para ser resucitado, cambiar, una verdadera conversión, cambiar de rumbo, cambiar de destino, no seguir viviendo de la misma manera. En Romanos 6, 3, 4 dice: ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo en el bautismo, quedamos unidos en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. En Efesios 4:5, usted lo sabe, dice: solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Mire, aún dentro de los mismos cristianos ya bautizados, existen muchos que solo tuvieron realmente un baño en las aguas, no un verdadero bautismo. Algunos dicen: pastor, me quiero volver a bautizar. Les pregunto: ¿cuántas veces estás bautizado? Algunos 2 o 3. Bueno, pues eso no genera ningún efecto en la vida de la persona, porque entra un pecador seco y sale un pecador mojado. La persona sigue viviendo exactamente igual, ya que en muchas iglesias no los prepararon, no saben qué es el bautismo, qué recibes, cuál es el compromiso, sino únicamente por emoción. Vamos a bautizarnos a tal lugar, ¿verdad? La playa o un río, la gente corre, pero nunca le explican. Entonces únicamente es la emoción de querer pertenecer a determinada congregación, o a esa iglesia le interesa que haya más miembros. Pero esas personas realmente, aunque se remojen, no han sido bautizadas, porque su vida realmente no ha cambiado. No van a ser un verdadero testimonio de Cristo, sino al contrario,
son una deshonra para Jesús, ya que van a desprestigiar al verdadero cristiano con su vida llena de pecado. Por eso es necesario morir para volver a nacer en Cristo. En Colosenses 3:1-5 dice: Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas del mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida eterna. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Y miren qué tan importante es esta exhortación, ¿verdad? Dominar nuestros malos deseos, de no hacer cosas indecentes, y la avaricia, la ambición que muchas personas hay, inclusive algunos cristianos. En Gálatas 2:20, en realidad también yo muerto en la cruz junto con Jesucristo, y no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Muy claro, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca y las personas vean en nosotros, en los cristianos, verdaderamente la imagen de Cristo. Ese es el propósito, familia. Gálatas 5:24, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿De qué te sirve bautizarte si no estás dispuesto a cambiar y a vivir en obediencia a Dios? Morir a ti para dejar que Cristo sea quien resucite y muestre su gloria a través de tu vida. Necesitas estar convencido que eres un templo para el Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo? Y entonces, lleno del Espíritu, siendo bautizado con el Espíritu, dejarte ahora sí utilizar por Dios. En Efesios 4:22-32 dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes era, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus propias manos para que pueda dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, mis hermanos, aquí en Efesios 4:22-32, tremendo lo que enseñanza y exhortación que nos hace, pero nos dice todas esas cuestiones que son pecado, que nos separan de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aparta, y lo primero que sucede es que se entristece el Espíritu Santo.
Por eso dice, no hagan entristecer al Espíritu, en el cual han sido sellados. Lo que decíamos, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿Estás consciente que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Estás consciente que eres templo del Espíritu? Entonces, si tú empiezas a vivir en pecado, cometer pecado tras pecado, eso es lo que pasa. Tu vida empieza a entristecerse. El Espíritu Santo se empieza a apagar, se empieza a sentir triste. Y si tú sigues viviendo en pecado, el Espíritu se aparta. En Romanos 6:3-5 dice, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos en su muerte? Así que hemos sido sellados. Y tan valioso, tan importante es el bautismo, ¿verdad? Que sabemos que es un sacramento. 2 sacramentos para el Señor Jesús: el bautismo, porque fue bautizado, y la Santa Comunión, la cena, la Santa Cena. El bautismo es un sacramento. Recuerde las 2 palabras, sacra, sacro, sagrado, y mento, que es un recuerdo. Ese recuerdo que te marca por siempre. Los que hemos sido bautizados en inmersión, recordamos ese momento que fuimos sumergidos y morimos, y al salir, al hacer la inmersión, hemos nacido en una nueva criatura. Además es un medio de gracia que debe de ser producido a través del bautismo. ¿Qué es lo que nos trae? Pues libertad. Recordará que la gente era esclava o estaba al servicio del imperio del rey. ¿Qué es lo que pasaba? Que al bautizarse esas personas lograban la libertad. Decían, sí, seguiré siendo esclavo de tal persona, pero ahora yo pertenezco a Cristo. Tengo libertad. Participar de la naturaleza de Dios era la verdadera importancia. Dejar el salvajismo y por voluntad propia decidían reconciliarse con Dios, ser partícipes de esta nueva oportunidad. Otra cosa que nos da es recobrar la vista, porque cuando nazco, recordaremos que estamos en la oscuridad, y cuando nazco de nuevo veo en los demás hermanos el rostro de Cristo. Mis ojos están velados, y al nacer, pues veo las necesidades de otras personas. Con todos mis sentidos comienzan a ser potencializados. No miro yo con mis ojos, sino con los ojos de Cristo. Hemos recibido el sello. Es la garantía del Espíritu Santo, la marca de propiedad que le pertenecemos a Dios. Es el anticipo, acuérdense, es la garantía, es con lo que los ángeles al regresar, cuando Jesús regrese, serán identificados aquellos que estén sellados con esta garantía del Espíritu Santo. Recordemos que el bautismo es un sacramento. Recordar que somos resultado de la muerte y del pecado. Y recordar que fuimos salvados, justificados, siempre a través de la cruz, de la sangre del Cordero. El agua pues, es únicamente el símbolo de limpieza de vida, o también digamos de muerte, que estaba llena de una fuerza santificada. El agua sepulta la vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que haya un nuevo nacimiento. Dejar atrás al viejo hombre, la vieja mujer, y nacer en Cristo, con su propio espíritu. Dios mismo tocando a una persona, entrando en él y llevándolo a otra dimensión, llevándolo a otro nivel. Es la fe en Jesús, en su sangre derramada, lo que nos lava. No es el agua. El agua es un símbolo únicamente. En Romanos 3:25, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por medio de la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justo, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Muchas personas, especialmente el pueblo judío, pues están esperando a que Jesucristo regrese físicamente otra vez. Y es real, Él vendrá nuevamente. Pero mientras eso sucede, es a través de ti, es a través de mí, cada día de tu vida, de tu cuerpo, de tu voz, de tus manos que se manifiesta. No esperes a que Él venga sin hacer nada. El Señor nos pedirá cuentas a partir de tu nuevo nacimiento.
nacer de nuevo en el bautismo. Significa que las personas ya no te vean más a ti, ni tu vida pasada, sino que vean a Cristo en ti, lo que has hecho y lo que haces cada día. El Señor está atento, el Señor te mira, sus ojos no se apartan de ti. En Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, porque Cristo vive en mí. Así que para poder llegar a conocer plenamente a Cristo, tenemos, mis hermanos, que dejar que Él tome el control de nuestra vida. En Colosenses 3, 5. Hagan pues morir todo lo terrenal. Ya se han despojado de lo que antes eran. Se han revestido de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, de la nueva mujer, que se va renovando a la imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. El Espíritu Santo nos va renovando, nos va regenerando, nos va permitiendo parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, que usted y yo, en este caminar, en esta vida terrenal, en este tiempo nos preparemos, nos capacitemos, seamos transformados a la imagen del varón perfecto. Así que, pues tal vez usted sí esté convencida o convencido de Jesús. Pero le pregunto, ¿en verdad ya está convertido? ¿Ya está convertida a Cristo? ¿Ya ha resucitado con Jesucristo? ¿O sigue siendo la vieja criatura que antes era? Así que, amada familia, pues prosigamos a la meta, sabiendo que aún no lo hemos alcanzado, sino que el Señor sigue capacitándonos para que podamos ser una iglesia que le agrade. Obviamente ser discípulos comprometidos, hijos e hijas temerosos de Dios, viviendo para agradarlo, testificando de las cosas poderosas y maravillosas que hace en nuestra vida, y que nosotros somos instrumentos para que otras personas puedan conocerlo y puedan llegar a ser salvas, para que ningún alma se pierda. Y precisamente en el libro de Hechos 2, 42-47, vemos cómo ya esta manifestación de los primeros creyentes, los primeros convertidos, que se reunían pues diario, dice en las Escrituras, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Qué cuestión tan bonita, tan hermosa, que Dios había planeado que a través de la iglesia, que tenían estos nuevos cristianos ya bautizados, esta vida comunitaria. Dice que tenían en común todas las cosas. Qué difícil en la iglesia, ¿verdad? Cuando tenemos diferentes pensamientos, diferentes formas de actuar, y obviamente es un propósito que el Señor a través de su iglesia quiere que nosotros todos tengamos el mismo sentir, el que hubo en Cristo. Esa vida comunitaria de la iglesia pues pretendía ser un ejemplo excelente de lo que el Espíritu Santo de Cristo podía y puede hacer hoy en día. Ese es nuestro anhelo, ser una iglesia ejemplar, que Shalom sea una iglesia diferente, en donde realmente hay esa manifestación del Espíritu a través de todas las cosas que hemos aprendido y las cosas que el Señor nos va mostrando. Se trataba de este modelo de vida de Jesús, que había enseñado
que había vivido con sus apóstoles, con sus seguidores, sus discípulos a lo largo de su ministerio. Y yo creo que los discípulos llegaron a comprender que el Señor Jesús proveería para ellos si vivían como hermanos en Cristo, como miembros de un solo cuerpo, con Jesús como cabeza, como centro, como fundamento. Por eso es que podemos notar que aunque los miembros de la iglesia primitiva pasaban mucho tiempo juntos en el templo, dice aquí en la Escritura, unánimes, aprendiendo de las enseñanzas de los apóstoles, también eran capacitados para partir el pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando todos a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, ayudando. Hermoso, vemos como los judíos, por ejemplo, pues entre ellos se ayudan. Porque nosotros los cristianos a veces somos tan envidiosos unos con otros y no somos un ejemplo de ayudar, de amar, de servir. La vida comunitaria, amada familia de la iglesia, también les dejaba a ellos tiempo para la familia, a pesar de que trabajaban jornadas muy largas de 14 horas, además de los periodos importantes que los discípulos pasaban juntos en comunión. La iglesia primitiva tenía esa cosa hermosa que era compartir con los nuevos hermanos, las nuevas hermanas en Cristo, apoyando a los que no tenían lo suficiente, ya sea en trabajo, en alimento, ropa, pero ¿sabe qué? Especialmente en amor. La característica que tenían esa primer comunidad era el amor. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Que el mundo sepa que sois mis discípulos por lo mucho que se aman. Ese es el sello de un cristiano. Ahora, al hacer esto, ¿cuál fue el resultado de todas esas acciones voluntarias en la iglesia? Pues algo muy increíble. El versículo 47 da la respuesta. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y, amada familia, ese es el propósito de nuestra vida cristiana. No debemos de olvidar el objetivo que tenemos, que es que ninguna alma se pierda. No es otras cosas que a veces las iglesias hacen. Nuestro objetivo es que ninguna persona se pierda. ¿Y qué más si nosotros podemos ser ese instrumento de Dios para que esa persona conozca de Cristo, sea salva y también pueda pertenecer a la iglesia de Cristo? Porque ese Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es que la persona que ya haya aceptado a Cristo y se quede aislada. No, la persona tiene que llegar a la iglesia de Jesucristo. Así que, amados hermanos, pues la exhortación este día es que debemos de perseverar en la misma doctrina y la fe de la iglesia primitiva. ¿Cómo? Pues tratando de implementar el modelo de vida que enseñó nuestro Señor Jesucristo. No hay nada nuevo, no vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Tenemos que apegarnos a las Escrituras y reconocer que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir orando, que tenemos que seguir perseverando como cuerpo, como iglesia. Así que debemos de reconocer que una iglesia que no practica estos mandatos y enseñanzas, y los congregantes de esas iglesias no han nacido de nuevo, realmente no es una iglesia cristiana. Será una congregación, una denominación X, será una secta, pero no una iglesia cristiana. Tenemos que tener los fundamentos reales, lo que los apóstoles impartieron, lo que los apóstoles compartieron, porque lo aprendieron directamente de nuestro Señor Jesús. Así que por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire, al final dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No nomás es bautizarlos, o no nada más es que la persona acepte a Cristo y viva como esa persona quiera, no. Tenemos que enseñarles a que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado.
Y nosotros, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida, con el amor que tenemos unos con otros, los nuevos creyentes aprenderán a ser cristianos diferentes, comprometidos, cristianos amorosos y que puedan servir y sentir el gozo de ser cristianos. Así que, amada familia, prosigamos adelante con gozo, con alegría, sabiendo que el Señor está con nosotros, porque nos prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Amada Iglesia Shalom, Dios le bendiga, que tenga una semana excelente, Dios le guarde en el hueco de su mano y le sostenga con su diestra victoriosa. Hasta que nos volvamos a escuchar y a vernos, Shalom, la paz de Dios sea con usted y con los suyos.